dentro de la serie de resúmenes de los 100 libros que deberíamos leer todos, propuestos por nuestro canal. El sentido de la vida, no podíamos olvidar a maestros como J.J. Benítez con su saga de 12 libros de Caballo de Troya. No ha sido fácil intentar resumirlos y seguro que si le preguntáramos al autor no le gustaría. Pero lo hemos hecho con toda la admiración que le tenemos a un hombre sabio. Los chinos dicen que el hombre inteligente es aquel que distingue cuando pasa un maestro a su lado. J.J. Benítez es un maestro sabio. Primero dejamos unos comentarios en formato periodístico, por si no quieres ver todo el vídeo, y después te aportamos un modesto resumen de una obra maestra. La saga de los 12 libros de Caballo de Troya. Hoy nos metemos con una saga que, ha dado muchísimo que hablar. Caballo de Troya, de J.J. Benítez. 12 libros, nada menos. Uf, 12. Una barbaridad. Y la idea de partida es potente. 2 militares viajan al año 30 para ver a Jesús de Nazaret. Tenemos un resumen de toda la saga, ¿eh? Que ya es útil, con 12 volúmenes. Exacto. Y la idea es ver cómo Benítez usa esta, excusa de ciencia ficción para pintar un Jesús, muy particular, ¿no? Y cómo evoluciona eso. A ver, vamos a desgranarlo. Es que empezar así, con un viaje en el tiempo, para reinterpretar la historia y una figura como esa es rompedor, desde luego, muy audaz. El resumen nos dice que los primeros libros, el 1, Jerusalén, hasta el 4, Nazaret, van muy a lo concreto, ¿no? Los últimos días, la pasión, pero también, esos años de los que se sabe poco. Los años perdidos, sí. La infancia, la juventud entre los 14 y 26. Parece que al principio buscaba, sobre todo, humanizarlo, como bajarlo del pedestal, cuestionar un poco lo que ya sabemos. Totalmente. El resumen apunta a un detalle casi de forense en el primer libro, ¿sabes? Y luego se mete en esos huecos los años perdidos que siempre han sido un filón para especular. Claro. Al rellenar eso con detalles de la vida diaria, su formación, pues parece que busca eso, un Jesús más cercano, con sus dudas, sus cosas. Un contraste fuerte con la imagen más divina, ¿no? Y luego, a partir del 5, Cesarea, ¿qué pasa? El resumen menciona a Pilatos, las tensiones políticas, lo que pasó después de la muerte, Cafarnaúm. Se abre el foco. Eso parece. Si al principio la cámara estaba muy encima de Jesús, digamos, sí. En esta fase, con los libros 5 al 7, Cesarea, Hermón, Nahum, pues se abre el plano, ¿no? Mete todo el contexto. Judea, la política, la religión. Entiendo. Ya no es solo él. Es su mundo, las fuerzas que había y cómo empezó a impactar todo, incluso las movidas entre los discípulos después de su muerte. Se vuelve más de conjunto. Vale. Y luego los libros 8 al 10. Jordán, Caná, el día del relámpago. Aquí, según el resumen, toca temas conocidos. El bautismo, las bodas de Caná, pero dice que revela hechos desconocidos. ¿Qué puede ser eso? ¿Otra explicación para los milagros o se mete más en lo espiritual? Es curioso, ¿verdad? Coger eventos tan icónicos y prometer algo nuevo. Podría ser eso, darles una vuelta a los milagros, buscarles otra explicación. O quizá, como insinúa el resumen después al hablar del estilo, empezar a ir más a lo profundo. Al mensaje. Sí, al significado de su mensaje, de su legado. De una forma más filosófica o, incluso especulativa. Ir más allá de la simple crónica detallada. Y llegamos al final. Libros 11, el diario de Eliseo. Y el 12. Y aparece otro viajero del tiempo, Eliseo. ¿Esto por qué? ¿Para dar otra visión? ¿Atar cabos? Pues mira, meter un personaje nuevo tan tarde en una saga de 12 libros es llamativo. Sí, la verdad. Podría ser para, reforzar la autenticidad de la misión original, ¿sabes? O aportar datos que el primer narrador no tenía. O simplemente, dar una visión distinta, más reflexiva quizás, antes del cierre definitivo del último libro, que ya cierra todo con ideas sobre Jesús y su impacto. Hablando del estilo, el resumen dice que cambia mucho. ¿Cómo lo describe? ¿De crónica a qué? Sí, habla de una transformación clara. Al principio, muy descriptivo, minucioso, casi una crónica, como decíamos. Pero luego la cosa se va volviendo más reflexiva, filosófica, y mete elementos que califica de esotéricos. ¿Esotéricos? Sí, o sea, que exploran conocimientos más ocultos, simbólicos, espiritualidad no tan convencional, digamos.
Y según el resumen, este cambio coincidió con que la gente empezó a polarizarse más. Generó más polémica que los primeros libros, que tuvieron un impacto brutal. Vale, entonces, si intentamos sacar las ideas clave que recorren todo según este resumen, hablábamos de la humanización al principio. Exacto, eso es como la base de todo. Un Jesús con dudas, con emociones, metido en su época, para hacerlo creíble, cercano. Pero pegado a eso, el resumen insiste en algo, el cuestionar siempre las historias que nos han contado. Dudar de la versión oficial. Eso es, ya sea historia o religión, y eso conecta con otra idea fuerte, la espiritualidad como algo personal, ¿sabes? Una búsqueda tuya, más allá de iglesias o dogmas. Y esto parece que se acentúa, al final, quizá por eso se vuelve más filosófico o esotérico. Resumiendo, hemos visto, con este resumen, el esqueleto de un viaje literario tremendo. 12 libros, ciencia ficción, para dar una visión distinta, detallada, que va cambiando. De Jesús. Mezcla crónica, especulación, espiritualidad. Volvemos a la pregunta. ¿Cómo lo consigue? Pues parece que la clave es esa mezcla. Empezar con mucho detalle, casi documental, que te da como una base de credibilidad, y luego desde ahí girar hacia la reinterpretación más profunda, la especulación. Tiene sentido. Y quizá, más allá de si te crees o no los detalles de Caballo de Troya o la polémica que hubo, lo interesante es pensar en esto. ¿Qué nos dice que nos siga fascinando tanto reimaginar estas historias fundacionales? Usando hasta la ficción más loca. ¿Qué dice eso de nuestra búsqueda constante de significado, de entender el pasado y nuestro sitio ahora? Resumen de la saga de los libros Caballo de Troya, 12 formas de verlo, del autor J.J. Benítez. Con millones de copias vendidas. Realizado por el canal El Sentido de la Vida. Si pliegas el tiempo pasado con el presente y el futuro coinciden. Caballo de Troya 1. Jerusalén. 2 militares estadounidenses viajan en el tiempo al año 30 después de Cristo para observar la vida de Jesús de Nazaret. Se centran en los últimos días de su vida, desde su entrada en Jerusalén hasta su crucifixión. A través de su diario, el protagonista describe con detalle los eventos históricos y religiosos, ofreciendo una visión alternativa de Jesús. Caballo de Troya 2. Masada. En esta entrega, los viajeros exploran la infancia de Jesús y sus apariciones tras la muerte. Se revelan detalles sobre su educación, su relación con su familia y los primeros signos de su misión espiritual. También se cuestiona la veracidad de los relatos evangélicos. Caballo de Troya 3. Saidán. El libro se centra en la juventud de Jesús, su formación y sus primeros años de enseñanza. Se exploran sus viajes, sus aprendizajes y su evolución como líder espiritual. También se presentan nuevas revelaciones sobre su carácter y su visión del mundo. Caballo de Troya 4. Nazaret. Este volumen cubre la vida de Jesús entre los 14 y 26 años, un periodo poco documentado en los evangelios. Se muestra su vida cotidiana, sus relaciones personales y su preparación para la misión que emprendería años después. Caballo de Troya 5. Cesarea. Introduce personajes clave como Poncio Pilatos y otros líderes políticos y religiosos de la época. Se analiza el contexto histórico y las tensiones que rodeaban a Jesús antes de su ministerio público. Caballo de Troya 6. Hermón. Narra eventos posteriores a la muerte de Jesús, incluyendo sus apariciones y el impacto de su mensaje en sus seguidores. También se exploran los conflictos internos entre los discípulos y las primeras divisiones dentro del movimiento cristiano. Caballo de Troya 7. Nahum. Se desarrolla en Cafarnaúm, donde Jesús realizó varios milagros y consolidó su enseñanza. Se presentan detalles sobre su relación con sus discípulos y su interacción con las comunidades locales. Caballo de Troya 8. Jordán. Se centra en el bautismo de Jesús y su preparación para la vida pública. Se exploran sus encuentros con Juan el Bautista y otros personajes clave en su historia. Caballo de Troya 9. Caná. Relata los primeros milagros de Jesús, incluyendo el famoso episodio de las bodas de Caná. Se analiza el impacto de estos eventos en su entorno y en la percepción de su figura. Caballo de Troya 10. El día del relámpago. Continúa con hechos desconocidos sobre Jesús y su legado. Se presentan nuevas revelaciones sobre su mensaje y su influencia en la historia. Caballo de Troya 11. El diario de Eliseo.
Expande la historia desde la perspectiva de otro viajero del tiempo, Eliseo, quien aporta nuevos datos sobre la vida de Jesús y los eventos que rodearon su ministerio. Caballo de Troya 12. Última entrega de la saga, publicada en 2022. Cierra la historia con nuevas revelaciones y reflexiones sobre la figura de Jesús y su impacto en la humanidad. ¿Cómo se comparan los libros entre sí? La saga Caballo de Troya de J.J. Benítez mantiene un hilo conductor común, pero cada libro aporta una perspectiva diferente sobre la vida de Jesús y los eventos históricos que rodearon su existencia. Aquí te dejo una comparación general entre los libros. 1. Enfoque y contenido. Caballo de Troya 1 a 4. Se centran en la infancia, juventud y primeros años de Jesús, explorando su desarrollo personal y espiritual. Caballo de Troya 5 a 7. Introducen personajes clave como Poncio Pilatos y narran los milagros y enseñanzas de Jesús en Cafarnaúm. Caballo de Troya 8 a 10. Profundizan en eventos como el bautismo de Jesús, sus primeros milagros y revelaciones desconocidas sobre su vida. Caballo de Troya 11 a 12. Expanden la historia desde la perspectiva de otro viajero y cierran la saga con nuevas revelaciones. 2. Estilo narrativo. En los primeros libros tienen un tono más descriptivo y detallado, mientras que los últimos incorporan más reflexiones filosóficas y esotéricas. A medida que avanza la saga, la narrativa se vuelve más compleja, con mayor énfasis en los conflictos internos de los personajes. 3. Recepción y crítica. En los primeros libros fueron los más populares y generaron gran impacto por su enfoque innovador. En los últimos volúmenes han sido más polémicos, con críticas sobre la mezcla de ficción y elementos esotéricos. Puedes encontrar más detalles en Wikipedia o explorar análisis en Casa del Libro. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico? ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes de cada libro? La saga Caballo de Troya de J.J. Benítez ofrece una reinterpretación de la vida de Jesús, con enseñanzas que van más allá de la religión tradicional. Aquí tienes algunas de las ideas clave de cada libro. Caballo de Troya 1, Jerusalén. En la importancia del amor y la compasión en la vida cotidiana. En la humanidad de Jesús, mostrando emociones y dudas. En la reinterpretación de los eventos de la pasión desde una perspectiva más detallada. Caballo de Troya 2, Masada. En la infancia de Jesús y su desarrollo como persona. En la influencia de su entorno en su formación espiritual. En la idea de que la historia oficial puede no reflejar toda la verdad. Caballo de Troya 3, Saidán. En la juventud de Jesús y su aprendizaje. En la búsqueda del conocimiento y la verdad como pilares de la vida. En la importancia de la introspección y el crecimiento personal. Caballo de Troya 4, Nazaret. En la vida cotidiana de Jesús y su relación con su familia. En la preparación para su misión y el desarrollo de su carácter. En la idea de que la espiritualidad no está limitada a la religión institucional. Caballo de Troya 5, Cesarea. En la influencia de la política en la vida de Jesús. En la relación entre el poder y la fe. En la importancia de la justicia y la equidad. Caballo de Troya 6, Hermón. En la trascendencia de Jesús más allá de su muerte. En la evolución de sus enseñanzas en sus seguidores. En la idea de que la fe debe ser cuestionada y explorada. Caballo de Troya 7, Nahum. En la relación de Jesús con sus discípulos y seguidores. En la enseñanza de la humildad y el servicio a los demás. En la importancia de la comunidad en la espiritualidad. Caballo de Troya 8, Jordán. El bautismo como un acto de transformación personal. En la preparación para el liderazgo y la enseñanza. En la conexión entre la naturaleza y la espiritualidad. Caballo de Troya 9, Cana. En los milagros como símbolos de fe y esperanza. En la importancia de la confianza en uno mismo y en los demás. En la idea de que la fe no debe depender de pruebas externas. Caballo de Troya 10, el día del relámpago. En revelaciones sobre la verdadera misión de Jesús. En la idea de que la historia puede ser manipulada. En la importancia de la búsqueda de la verdad. Caballo de Troya 11, el diario de Eliseo. En una nueva perspectiva sobre los eventos de la vida de Jesús. En la exploración de la fe desde un punto de vista más racional. En la idea de que la espiritualidad es un camino personal. Caballo de Troya 12. En reflexiones finales sobre la figura de Jesús.
En la conexión entre su mensaje y la actualidad. En la idea de que la historia sigue evolucionando y debe ser cuestionada.